Hola chicos, ¿cómo están? En este momento yo les voy a explicar los tipos de números racionales. ¿Por qué? Porque ya aprendimos qué es un número racional. ¿Se acuerdan que era un número racional? Era un número que se podía escribir como fracción. Entonces, como es un número que se puede escribir como fracción, entonces es válido preguntarse entonces, ¿cuáles son los números que se pueden escribir como fracción? Entonces, ¿cuáles, cuáles son los números que pueden escribirse como fracción? Como fracción. Profe, pero si lo vimos en el video anterior, son los números racionales. Ya, perfecto. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cuántos tipos de números eh, eh, pueden caer en esa categoría o en esa clasificación? Ah, no sé, profe, porque ahí usted conoce los números decimales, ¿cierto? Conoce los números decimales, pero ¿cuántos tipos de decimales existen? Entonces ahí viene ahí viene como, venimos como a responder esa pregunta a cuántos números, cuántos tipos de números racionales, perdón, cuántos tipos de números decimales existen. Y ahí usted conoce el decimal finito, ¿de acuerdo? Finito. ¿Cuál más conoce? El decimal periódico, el decimal semiperiódico. Ah, conozco un decimal finito, el periódico y el semiperiódico. Sí, sí, yo me acuerdo. Algo me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan algo? ¿Recuerdan que en algún momento ustedes decían el número 5,2222222 tiene infinitos 2? No termina nunca. ¿Y cómo lo puedo representar como fracción? ¿A qué tipo de número corresponderá ese, el 5,2? ¿A qué clasificación será? ¿Decimal finito, periódico, semiperiódico? ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro? Esas son preguntas que voy a tratar de aclararle en este video, a todos, ¿de acuerdo? Pero voy a partir desde el punto de vista matemático, ¿ya? O sea, yo sé que el 5,2 tiene infinitos decimales, ¿ya? Entonces lo voy a abreviar y le voy a poner una rayita sobre la décima, ¿de acuerdo? ¿Por qué la décima? Porque como solo una cifra es la que se repite, entonces queda en la décima, ¿de acuerdo? Ahora, si el número, por ejemplo, 3,25, el que se repite, ¿identificaron cuál es el que se repite? Se repite el 25. ¿Eso cómo yo lo podría escribir? Lo podría escribir entonces como 3,25 y fíjese que el periodo ahora está en el 25, ¿ya? Pero es válido decir ¿a qué tipo de decimales se refieren esos dos? ¿A cuál de estos tres que tengo acá serán? Finito, periódico, semiperiódico. ¿Ya? El primero, el primero va a ser periódico. ¿Y por qué es periódico? Porque después de la coma, el periodo comienza al tiro. ¿De acuerdo? En el de abajo, 3,25, será periódico, semiperiódico. Yo me doy cuenta que después de la coma empieza el tiro el periodo. Ah, entonces este también es periódico. Sí, y efectivamente este también es decimal periódico. Decimal periódico. ¿Y cuál será entonces un decimal semiperiódico? Un decimal semiperiódico va a ser el que, si usted lo ve lo ve escrito como decimal, el periodo no empieza al tiro después de la coma, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que un número decimal semiperiódico va a ser será aquel que luego de la coma
de la separación entre la unidad y las partes decimales, no comienza al tiro, ¿de acuerdo? No comienza al tiro un periodo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ejemplo. Es válido que usted conozca estos ejemplos. 2,40 y acá viene 3, 3, 3, 3. Entonces 2,4 y fíjese que el que tiene un periodo después va a ser el número 3. 3 es el periodo. Pero como este número no comienza al tiro el periodo después de la coma, está en la categoría, en la clasificación de los semiperiódicos. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo eso? Perfecto. Son unas máquinas. Y ese se abrevia 2,43. Y el periodo está en el 3. ¿De acuerdo? El periodo está acá en el 3. De esa forma yo puedo decir, perfecto. ¿Y qué pasa con un número, por ejemplo, que yo no conozco el periodo? Por ejemplo, 5,2, 1, 4, 3, 8, 7, 4. Y continúa de forma infinita y yo no le encuentro ningún periodo en común. ¿Cómo se llamarán esos números? Bueno, esos números no son racionales. Esos números se van a conocer como irracionales. ¿Ya? Entonces, ahí usted puede decir, entonces yo ya entiendo la diferencia entre un racional y un irracional. Un número irracional no lo voy a poder representar como fracción. En cambio, un número racional sí lo voy a poder representar como fracción. Perfecto. Entonces, profe, ¿por qué no me explica cómo represento esa en fracción? El 5,2 periódico y el 3,25 periódico. ¿Por qué no me explica, profe? Me entró la curiosidad. Pero quiero que me explique desde el punto de vista matemático. Y después quizás me explica un resumen, ¿ya? Para yo entender bien matemáticamente, ¿ya? Porque a mí me gusta aprender bien matemática, bien matemática. ¿Por qué? Porque quiero ser después ingeniero de la NASA. Muy bien. ¿El profe está hablando solo? ¿Estoy hablando solo? No me había dado cuenta. Ya. Entonces vamos a transformar ahora. Entonces en esta nueva hoja vamos a transformar números decimales, tanto decimal finito, periódico y semiperiódico a fracción, a su representante fraccionario. ¿De acuerdo? Entonces, en estos momentos, ustedes van a estar atentos a que yo les explique cómo transformar números decimales finitos a fracción, periódico a fracción y semiperiódico a fracción. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que un número finito a fracción, 3,4, ¿ya? Por ejemplo, si ese lo quiero transformar a fracción, yo sé que es finito porque termina, ¿de acuerdo? Y como termina, yo puedo determinar en la cifra que termina. Fíjese que acá está en la unidad, esta está en la décima. Y este número son 3 enteros y 4 décimas. De hecho, yo puedo decir, este número es 3 enteros y 4 décimas. Entonces ahí ya lo transformé, pero lo transformé a número mixto. Ahora, es lo mismo transformar de número mixto a fracción impropia que yo multiplique 3 por 10 me da 30, más 4, 34 décimas. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente lo transformo. Como es finito, o sea, transformar número decimal finito a fracción, va a depender de dónde esté la última posición de la cifra. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner 5,43. Fíjese que ese número es 5 enteros y 43 centésimas. ¿Por qué centésima? Porque la cifra, esta es la unidad, esta es la décima y esta es la centésima. Y como es centésima, el sufijo va a ser 100. Y ese, si lo quiero transformar a fracción impropia de número mixto, multiplico 5 por 100 me da 500, más 43 me da 543 dividido en 100. Y ahí yo lo transformo a fracción impropia. Va a ser fracción impropia porque el numerador es mayor o igual que el denominador, ¿de acuerdo? En este caso es mayor. Es fracción impropia.
¿Hasta ahí se entiende? Así se transforman todos los finitos a fracción. Ahora, un decimal que es periódico. Entonces transformemos un decimal, transformar un número decimal de la categoría periódico a fracción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que yo tengo el número 2,3 y el periodo está en el 3, ¿de acuerdo? Significa que se repite infinitamente. O sea, este sería 2,3, 3, 3, 3, 3. Ya, pero podría seguir así con el 3 toda la vida. ¿Por qué? Porque son infinitos y podría seguir toda la vida. Pero yo quiero decir, ese 2,3 tiene que ser igual a un número fraccionario. O sea, va a ser igual a un número fraccionario que yo desconozco. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos una ecuación. Recordar que una ecuación, en este caso, es una igualdad en la que yo tengo una variable que desconozco. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros el 2,3333 queremos representarlo como un número fraccionario. Y no sé cuál es la fracción, pero lo voy a averiguar ahora matemáticamente. ¿De acuerdo? Fíjese que usted, ¿qué va a hacer? Voy a multiplicar, como es una ecuación, vamos a multiplicar por 10 a ambos lados de la igualdad. ¿Ya? Significa que en este caso me va a dar 2,3 por 10, me va a dar 23,3333. Profe, ¿y por qué multiplico por 10? Y acá me da 1 por 10, me da 10. Profe, ¿por qué multiplico por 10? Multipliqué por 10 por la siguiente razón. Como la cifra periódica solo termina en la décima, ¿ya? Yo si multiplico por 10 toda la ecuación, multiplicar por 10 toda la ecuación, voy a hacer que una de las cifras de periodo 3 se vaya a la unidad, ¿de acuerdo? Dándome como resultado 23,333 y en el otro lado de la igualdad me va a dar 10f, ¿ya? Porque recordar que lo que yo hice fue multiplicar esta ecuación término a término. Multiplico 10 por 2,3333 y 10 por 1f, ¿ya? Entonces, primer paso matemático para tratar de determinar cuál es la fracción, multiplico por 10 a ambos lados de la igualdad, ¿ya? Luego de que yo multiplico, voy a hacer una resta. ¿Por qué una resta? Porque yo quiero eliminar los infinitos 3. Y fíjese que ahí coincide, de esa forma, coincide en que yo puedo eliminar esos infinitos 3 restándolos. Entonces, como yo sé restar, la regla de resta me dice que me exige que yo reste el más grande menos el más chico. Entonces vamos a reordenar, vamos a escribir 23,3333 y 10f menos 2,3331f. Y como yo sé restar, y sé que si resto, si empiezo desde el infinito, de 3 a 3, 0, me da 0, me va a ir dando 0, 0, 0. Y 23 le resto 2, me da 21. Y si a 10 le resto 1, me da 9f. Se va apareciendo algo que usted ya a lo mejor se acuerda, ¿ya? Fíjese que en este caso me da 21,0 y como es 21,0 es 21 nomás, 21. Y acá me da 9f en este lado de la igualdad. Ahora yo divido por 9 a ambos lados de la igualdad y acá me da una f, porque 9 dividido en 9 es una f, y 21 dividido en 9 es mi fracción que representa al número decimal, en este caso periódico, ¿ya? Entonces logré encontrar. Profe, perfecto, ¿así se encuentran? Sí, así se encuentran. Así se encuentran todos los que son del tipo periódicos. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Vamos a terminar bien esto, vamos a hacerlo más bonito, vamos a correrlo y vamos a decir que finalmente, entonces, finalmente el 2,3 que es periódico se representa de forma fraccionaria como 21 dividido en 9, ¿de acuerdo? Ese es su representante fraccionario. Significa que el 2,33333 es racional. ¿Por qué? Porque yo lo puedo representar como fracción, ¿ya?
Vamos a hacer un segundo ejemplo. 5,42. Y fíjese que el periodo es 42. ¿Ya? Entonces, 5,42. Y como el periodo se repite hasta infinito, 42, 42, 42, yo no voy a saber cómo se va a llamar la última cifra, ¿de acuerdo? Por eso yo no puedo escribir todo el número y dividirlo por el nombre de la cifra, de la posición de la cifra, ¿ya? Entonces, yo sé que ese número lo puedo representar 5,42, 42, 42, y yo quiero escribir ese como un número fraccionario. Como me doy cuenta, la cifra, acá está la décima, acá está la centésima. Ah, entonces, profe, si yo antes multipliqué por 10, ahora como hay dos cifras que terminan la centésima, yo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por 100. Ah, perfecto. ¿Ya? Multiplico por 100. Y si multiplico por 100 el 5,42, fíjese que esta cifra se va a mover ¿a dónde? A la unidad y a la decena. El 5 se va a mover, fíjese que acá está la decena y acá está la centena. El 5 se va a mover a la centena. El 4 se va a mover a la unidad y a la decena. Y el 2 se va a mover dos posiciones hasta la unidad. Y después se mantiene el 42, 42. Y 1 por 100 me da 100F. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Fíjese que ahora coinciden los números decimales. ¿Ya? Entonces, ahora que yo me doy cuenta que sí coinciden los números decimales, hago la resta. Entonces restamos 542,42, y como yo sé que eso se repite infinito, lo escribo nomás. Escribo estos tres puntitos. Estos tres puntitos significa que eso se repite, sigue hasta el infinito, continúa, ¿ya? Luego de eso, al 542,42 le tengo que restar, le voy a restar 5,42, puntito, 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 un F, ¿ya? Y hago la resta. Hacemos la resta, pues, compadre, ¿ah? 542 le resto 5. Si no se acuerdan, hagan así y restan. Y dicen 5, llegar a 2 no puedo, ¿cierto? Entonces acá me queda en 30. Me queda, fíjese que como era 30 y 30 era 40 y 40 le pasa 10 unidades a 2, le quedan 12. Por eso esto queda en 12, ¿de acuerdo? 12 menos 5 me quedaría 7. Acá completa con ceros para que no se confunda. De 0 a 3 son 3, de 0 a 5 son 5. Esto me da 537. Y acá me da 100 menos 1 son 99. 99F. Yo ahora divido por 99 a ambos lados de la igualdad. Dividido por 99. Entonces acá me da 99 dividido en 99 me da 1F. 537 dividido en 99 me queda 537 dividido en 99. Entonces finalmente voy a decir que, entonces el número decimal periódico 5,42 y el periodo está en 42, se representa como fracción como 537 dividido en 90. De tarea para ustedes. 3,42 periódico, transfórmenlo a fracción. ¿Ya? Ese va a quedar de tarea para ustedes. Ahora, como les decía, existe un resumen matemático luego de todo esto, ¿ya? Entonces, los resúmenes de repente se olvidan, ¿ya? Pero son bastante útiles una vez que usted entiende de dónde viene el proceso matemático, ¿de acuerdo? Entonces, resumen para transformar un número decimal periódico a fracción. ¿Un resumen, profe? ¿Por qué no lo dijo antes? No, pues sí, la idea es que aprendan bien, pues aprendan bien de dónde vienen las cuestiones. ¿Ah? Entonces, ¿qué me dice el resumen? Que usted tiene que ser capaz de identificar, por ejemplo, ya, supongamos que el número es periódico. Es periódico, sí, porque después de la coma empieza el tiro del periodo, ¿ya? Tiene que identificar que ese se llama periodo, el 41 se llama periodo. Este es mi periodo,
el anteperiodo es el 3, anteperiodo. ¿Por qué se llama anteperiodo? Porque fíjese que acá está el periodo y acá está lo que está antes del periodo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por eso. El resumen me dice lo siguiente. Anotar el número entero, ¿ya? Que incluya el periodo. Anotar el número entero. Pero, profe, el 3 en el entero. No. Anota todo el número entero, incluyendo el 41 y ese, yo ya sé que es parte decimal, pero velo como número entero. Anota todo el número, o sea, todo lo que ves ahí tú, incluyendo el periodo, lo anotas como 341. Ah, ya, entendí. Anoto 341 y listo. No. Hay que restarle ahora el anteperiodo. Ah, el anteperiodo. Y yo sé que el anteperiodo es 3, entonces se le resta el anteperiodo. Y se va a dividir por tantos nueves como cifras tenga el periodo. ¿Cómo? No entiendo, profe. Fíjese que el 41 son dos cifras, el 4 y el 1. Entonces, por cada una de las cifras se pone 9 y 9. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué le dice el resumen? Anotar el número, el paso 1. Paso 1, anotar todo el número entero. Anotar todo el número entero 341, ¿de acuerdo? Después le dice nuestro paso 2, restar en el numerador, todo esto en el numerador, restar el anteperiodo. Y mi paso 3, ya, es dividir por tantos 9 como cifras tenga el denominador. Dividir por tantos 9, tantos números 9 como cifras tenga el denominador. Ah, ya, entendí el resumen. Entonces eso finalmente, nos quedaría 341 menos 3, 341, 340, 339, 338. Entonces, 338 dividido por 99. Ese sería mi número fraccionario que representa el 3,41 periódico. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres, comprobamos con el resumen el desafío que teníamos antes. ¿Ya? Comprobemos con el resumen. Fíjese que el resumen me dice anota toda la cifra considerando número entero, o sea, anota 342 en el numerador, le restas el anteperiodo que es 3 y lo divides por tantos 9 como cifras tenga el periodo, entonces por 99. ¿Por qué? Porque hay dos cifras, así que son 2 9. Y 342, 341, 340, 339. 339. Entonces eso me va a quedar como 339 dividido en 99. Eso les tenía que haber dado el ejercicio de tarea de hace poquito. Ya. Ah, perfecto. Entonces ya entienden cómo se transforma un número periódico a fracción, incluyendo el resumen e incluyendo la parte matemática. Vamos a hacer lo mismo ahora para el semiperiódico. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte vamos a explicar cómo transformar. Entonces, cómo transformar de este número decimal semiperiódico a su representante fraccionario. ¿De acuerdo? Un mero trámite. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que si tengo que tener un número semiperiódico, ¿cierto? Tengamos un número semiperiódico. 2,43. Y va a tener el periodo en el 3. ¿De acuerdo? ¿Es semiperiódico? Sí. ¿Por qué es semiperiódico? Porque después de la coma, no empieza el tiro el periodo. ¿De acuerdo? Ojo ahí. Ahora, ¿cómo se puede transformar ese?
Yo recuerdo algo del periódico en que usted tenía que poner 2,43333 y ese era igual a un número fraccionario. Y yo después multiplicaba por 10 o por 100. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Por cuánto tendré que multiplicar ahora? ¿Qué pasa si yo multiplico todo por 100? Fíjese que termina en las décimas, en la centésima. Termina en la centésima, así que yo voy a partir multiplicando por 100. ¿Por qué? Porque como termina en la centésima voy a tratar de hacer lo que habíamos hecho antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si multiplico por 100? Ese número decimal va a tener la siguiente transformación. Como el 2 está en la unidad y por 100 significa que se tiene que trasladar dos posiciones, o sea, ese 2 va a quedar en la centena. Ese 4, que es la décima, se va a correr dos posiciones, unidad y decena. Y ese 3 se tiene que correr dos posiciones también, décima y unidad. Y después tendría que anotar el número con su respectivo periodo. Y si acá multiplico por 100 me da 100F. Pero si yo voy a hacer la resta, me voy a dar cuenta que no voy a tener la equivalencia con los números decimales. Entonces, debo volver a multiplicar el original por 10. ¿Ya? Fíjese que mi original es 2,4333 y ese original lo tengo que volver a multiplicar, pero por 10. ¿Qué pasa si yo multiplico por 10? Fíjese que si multiplico por 10, el 2 se tiene que correr una posición, o sea, el 2 se va a correr hacia la decena. El 4 se va a correr hacia las unidades. Y así sucesivamente. Y este me quedaría 10 por 1, me queda 10F. Y fíjese que, wow, ahora coinciden todos los números decimales. Pero yo tuve que hacer dos multiplicaciones, una por 100 y una por 10. ¿Eso por qué? Porque el número periódico estaba en la décima, la centésima. ¿De acuerdo? Estaba en la centésima. Ahora aplico mi resta. Después de eso hago la resta. Después resto. Restar. Significa que voy a tener que restar. Y acá me va a dar 0, 0, 0, 0. Me va a ir dando 0, 0, 0, 0. Y acá 243 menos 24. Entonces tengo que restar 243 menos 24. Hacemos esa resta. Vamos a ampliar de la magia del iPad. Fíjese que acá no puedo. ¿Por qué? Porque el 3 es más grande. Significa que el 3 tiene que ser 13. Y para que sea 13, el 4 tiene que pasar a ser 3. De 4 a 13 me daría 9. ¿Ya? De 2 a 3 me daría 1 y de 0 a 2 me daría 2. Significa que acá me queda 219. Y acá al otro lado, 100 menos 10 me queda 990. Perdón. 100 menos 10 me da 90. 90F. ¿De acuerdo? 100 menos 10, 90, pues, profe. Sí. Sí. Of course. Ya, y ahora dividimos todo por 90. 90. Significa que acá me da 90 dividido en 90, me da un F. O sea que el número fraccionario que andaba buscando, un número fraccionario, lo encontré. Lo represento como 219 dividido en 90. ¡Wow! ¿Se entiende? Fácil, ¿cierto? Sí, fácil. ¿O no? Ya. Ahora eso también tiene un resumen, pues. Resumen. ¿Qué me dice el resumen? Si usted tiene un número semiperiódico, 5,47, vamos a ponerle el periodo en el 74. ¿Ya? 5, 4 y el 7, 4 es el que se repite. ¿Ya? El resumen me dice lo siguiente. Anotar todo el número, o sea, todo el número incluyendo el con décimo, con la parte decimal, anotarlo como entero. O sea, anotar 5.474. Restarle el anteperiodo. Ese va a ser el anteperiodo, el 54. Le resto el anteperiodo
y lo divido por. Cada cifra que tiene periodo representa un 9. Un 9, un 9. Y cada cifra que está entre la coma y cuando empieza el periodo va a representar un 0. ¿De acuerdo? Significa que eso me va a quedar como 5.474 menos 54 dividido en 990. ¿Es el resumen? Fácil, ¿cierto? Entonces, ese sería nuestro resumen. ¿Pueden hacer más ejercicio? Sí, pueden hacer más ejercicio. ¿Sí? ¿Dónde puedo hacer más ejercicio? Fíjese que, ¿dónde puede hacer más ejercicio usted? En una página de un libro, ¿de acuerdo? Una página de un libro. Vamos a especificar en qué página. Fíjese que ahí hay un libro donde habla sobre los números racionales. Un libro bastante bueno. ¿Ya? Donde hay ejercicios desarrollados paso a paso. Entonces usted va a complementar esta clase. ¿Ya? Hasta ahí. Transformaciones. Voy a seguir grabando otra clase donde vamos a hacer operaciones con números racionales. ¿De acuerdo? Pero hasta aquí, para poder editarla bien y poderla subir lo antes posible, voy a dejar este video hasta acá. Espero les guste el video, les guste la clase, ¿ya? Les voy a dejar una pequeña tarea, ¿ya? Para quienes aprendieron a hacer esas transformaciones. Pero antes de darles la tarea, les voy a decir qué cosas aprendieron ustedes, ¿ya? Con este video. ¿Qué aprendieron? Entonces, ¿qué aprendieron? El que me diga, profe, no aprendí nada, vuelva a verlo de nuevo si es que logra entender la parte matemática que yo quiero que entienda, ¿ya? Entonces, la diferencia, primero, la diferencia entre un número racional con un número irracional, ¿ya? O sea, ¿cuál es la diferencia? Que un número racional yo lo puedo escribir como fracción. Un número irracional no lo puedo escribir como fracción. ¿Ya? ¿Qué más aprendieron? Eso. Si aprendió usted eso, shake. Otra cosa, si es que aprendió, conocer cómo se representa de forma fraccionaria un número decimal finito, un número decimal periódico, un número decimal semiperiódico. No me alcanzó. Voy a escribir para abajo. No importa. Ya. Decimal semiperiódico. Pero también aprendió la diferencia entre los tres números que acabo de nombrar, los tres tipos de decimal. Aprendió esa diferencia. Es súper importante. ¿De acuerdo? Y también conoció el resumen. ¿Ya? Y también conoció, entonces también aprendió a conocer el resumen de cómo transformar desde número decimal de esos tres tipos, ¿ya? A fracción. ¿Ya? Eso aprende usted. ¿De acuerdo? Ahora, respecto a la tarea, usted dígame lo siguiente. El 1,4, ¿a qué tipo de decimal corresponde? Respóndalo en su mente y si quiere lo comenta después en el video. Ahora, transfórmelo de las dos formas, con el resumen y la parte matemática. Hágalo, de verdad, le va a servir. Después el 5,34 y tiene el periodo en el 4. Ese número corresponderá a qué tipo de decimal, ¿ya? Luego transfórmelo, ¿ya?
Y cuando usted lo termine, comenta en el video. Lo importante es que cada uno de los que estén aprendiendo y vean el video, coméntenlo y comenten respecto a estos ejercicios y si les sirvió la clase o no, o si no les sirvió. ¿Ya? Si llegaron hasta este momento, hasta este final de la clase y les gustó, suscríbanse al canal, ¿ya? Para yo seguir motivado y seguir subiendo más videos para todos, ¿de acuerdo? Me despido entonces y buenas noches.